Bueno, pues buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Lantares Solutions. Yo soy Daniel Alguacil y estaré presentando y moderando el webinar de hoy. Recordar que todos los webinars de Lantares se graban, los podéis encontrar en la biblioteca de webinars grabados en la web de Lantares. E igualmente recordar que tanto en la propia web de Lantares como en tecnowebinars.com tenéis toda la agenda con los webinars futuros de Lantares que se va realizando de forma regular todos los meses. Bueno, pues un par de apuntes técnicos para la conferencia de hoy. Ya sabéis que estaremos aproximadamente unos 3/4 de hora con la presentación del ponente y posteriormente pasaremos al turno de preguntas. Podéis participar directamente desde ya escribiéndolas en el chat y yo se las trasladaré al ponente, o también lo que podéis hacer es esperar al final, levantar la mano, accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abriré el micrófono para que podáis intervenir directamente. Nada más, ya sabéis que hoy el título de la presentación es Solución de optimización de precios con SaaS Visual Analytics. Tenemos con nosotros a Raúl Bennett, que será el ponente. Vamos a ver, Raúl, ¿cómo te escuchamos? Hola, Raúl. Hola, buenos días, ¿qué tal? Perfecto, Raúl, pues todo tuyo, estamos viendo tu presentación cuando quieras. Muchas gracias, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Raúl Benet y soy el BI Manager de Lantares. Antes de nada, agradeceros vuestro tiempo esta mañana, que ya de cara al veranito se hace un poquito duro, pero muchas gracias por haber tomado este tiempo para poder asistir a este webinar. Lo que vamos a presentar hoy es una solución de Lantares para una problemática que creemos que es bastante común, que se da a muchas empresas, que básicamente es cómo poner precios a mis productos y servicios, ¿no? Pero vamos a ir con la agenda y lo vamos a ver poquito a poco, paso a paso. Primero os haremos una pequeña introducción de Lantares, muy pequeña, muy breve, para que los que no nos conozcáis sepáis qué hacemos, qué somos, quiénes somos. Luego haremos una pequeña introducción también a la analítica predictiva, ya que SAS y por ende Visual Analytics se basan en esa tecnología para hacer sus predicciones, sus trabajos. Y luego veremos la problemática de la optimización de precios y la solución que le hemos dado de Lantares a este problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sin más dilación, vamos a empezar con la predicción. Bueno, en Lantares Solutions somos una empresa enteramente española que se fundó en el 2003 y que desde entonces estamos dando servicio a todos los clientes, servicios de consultoría en el área de IT, más concretamente en el área de Business Intelligence y gestión de la información. Tenemos oficinas tanto en Madrid y Barcelona, oficinas físicas, y luego tenemos centros de delivery y factorías por todo en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica y por toda la península ibérica, sobre todo en, en Lisboa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son nuestros elementos diferenciadores? Bueno, básicamente solemos decir que tenemos tres elementos diferenciadores. Estamos muy focalizados en soluciones de BI y de gestión de la información, ¿vale? Todo lo que es la vida del dato, desde que nace hasta que se convierte en un informe para que el usuario de negocio pueda tomar una decisión, digamos, sería materia de nuestra experiencia, de nuestra expertise. Por lo tanto, formamos parte de toda la cadena de la vida del dato y ayudamos a las empresas a gestionar esa vida del dato desde el principio hasta el fin, ¿no? Tenemos mucha experiencia, como ya he dicho, surgimos en el 2003, tenemos más de 300 proyectos en sus muchas empresas, y con un conocimiento bastante extenso en todas las herramientas de BI y de Business Analytics también. Y además, bueno, pues estamos orgullosos de poder decir que tenemos una excelencia tecnológica porque tenemos más de 70 especialistas certificados en las herramientas que ayudamos a implantar en nuestros clientes. Vamos a ver una pequeña introducción, como he comentado, a la analítica predictiva.
Bueno, ¿qué es la analítica predictiva? Hoy en día sabéis que, bueno, está muy en boga este término. Supongo que algunos de vosotros ya habréis, ya os habréis encontrado con él, o bien en internet, o bien en otras charlas. La analítica predictiva, básicamente, como dice la transparencia, es el conjunto de datos, algoritmos estadísticos y técnicas de aprendizaje automático para identificar la probabilidad de resultados futuros basados en datos históricos. Es decir, es intentar hacer una predicción de qué va a pasar en el futuro eh, utilizando complejos algoritmos estadísticos que se aplican sobre los datos históricos de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Os recomiendo uno de nuestros webinars llamado Analítica Predictiva ¿Qué, quién y por qué? Que está en nuestra página web para que podáis, si queréis tener más información sobre esta técnica, bueno, sobre esta tecnología. ¿De acuerdo? ¿Cómo se compara la analítica predictiva contra el Business Intelligence tradicional que conocemos la mayoría de nosotros? Bueno, como sabéis, el Business Intelligence tradicional lo que hace es un poco mirar por el retrovisor, analizar los datos que tenemos en nuestra empresa para intentar, bueno, pues informarnos sobre esos datos, hacer análisis, etc. Claro, la analítica predictiva se diferencia en eso en que nos propone soluciones a futuro, nos propone valores a futuro que no tenemos hoy en día, valores predictivos de nuestras métricas, de nuestros KPIs, basados, como digo, en algoritmos estadísticos realizados sobre los datos. Entonces, lo interesante de la analítica predictiva es que ciertos estudios dicen que si bien el Business Intelligence tiene un ROI, un retorno de la inversión del 80%, es decir, cada 100 euros que invierte una empresa le devolverían 180, el Business Intelligence, se dice que la analítica predictiva tiene un ROI del 250, es decir, cada 100 euros que invierte la empresa, pues se retornaría a la empresa 350. ¿Vale? Con lo cual, obviamente se hace muy interesante y desde Antares pensamos que esta es una de las tecnologías que van a triunfar en el futuro. Por eso estamos desarrollando todas nuestras expertise en estas tecnologías. Vamos a ver, ya una vez explicado lo que es la analítica predictiva, una pequeña introducción a SAS y a SAS Visual Analytics, que es un poco lo que vamos a ver hoy con la solución que hemos desarrollado. Bueno, SAS es una empresa puntera en toda la tecnología de la analítica predictiva. De hecho, surge con este propósito, con el propósito de crear herramientas de analítica predictiva. SAS significa Statistic Analytics System. Es una empresa que se creó en el 96 por dos personas y a día de hoy sigue siendo independiente, es decir, no está participada, no está en bolsa, con lo cual solo pertenece a un grupo selecto de personas. Tiene más de 75.000 clientes, está presente en 140 países y bueno, y obviamente su income no ha hecho más que incrementar con el tiempo, desde el tiempo de su creación hasta hoy en día, que tienen más de 3.000 millones de dólares en revenue. Un modelo curioso, algo curioso sobre esta empresa es el modelo de licenciamiento, donde es un licenciamiento por alquiler, pero la plataforma se instala en servidores del cliente, ¿de acuerdo? De tal forma que si los clientes no renuevan la suscripción, no pueden acceder a la herramienta. El acceso a la herramienta se bloquea. Es algo mixto entre lo que conocemos normalmente como los modelos on-premise o los modelos cloud. Esto es algo mixto en el sentido de que la herramienta sigue siendo cliente-servidor, es decir, hay una instalación en los servidores del cliente, sin embargo, funciona como el modelo cloud a la hora del licenciamiento. Si no se renuevan las licencias, no se puede acceder a la plataforma. Todos los estudios y todos los consultores de negocio de este mundo sitúan a SAS como líderes de la analítica predictiva, obviamente, porque como ya he comentado anteriormente, SAS nace con el propósito embebido en su ADN de crear este tipo de tecnologías, la analítica predictiva, con lo cual hoy en día es el líder indiscutible en este tipo de herramientas. Tanto Forrester como Gartner indican este hecho. ¿Y cuál es la relación de Antares con SAS? Bueno, pues para los que conozcáis SAS, hasta hace muy poquito trabajaban solo con venta directa, no tenían canal abierto.
Desde hace unos cuantos meses, SAS adopta una nueva estrategia de vender a través de canal y, bueno, en ese proceso hace una selección de partners que ellos creen pues que pueden aportarle un mayor beneficio y pues Lantares ha sido uno de los elegidos en este aspecto, con lo cual estamos muy orgullosos de formar parte de la comunidad de SAS. Contamos con expertos de más de 20 años de experiencia con SAS y obviamente todo el know-how, la expertise que ya teníamos de negocio se viene a conjuntar con ese conocimiento de la tecnología creemos que será un partenariado de éxito en el futuro. Entramos ya un poquito a la descripción de qué es Visual Analytics. Bueno, Visual Analytics es una de las muchas productos que tiene SAS. Para mí es el producto un poco que más acerca la tecnología de analítica predictiva al usuario final, en tanto en cuanto es un producto muy visual que permite al usuario de negocio ser autónomo y poder realizar sus propias exploraciones, sus propios descubrimientos en sus datos para poder obtener sus conclusiones y tomar sus propias decisiones de negocio, como veremos a continuación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una herramienta muy visual, que además es muy rápida porque todos los datos van a estar en memoria, en la memoria del servidor, y por lo tanto lo que hace es acercar al usuario final toda la tecnología que lleva pues 30 años desarrollando SAS, sin que el usuario final sea consciente de que por detrás de todas las operaciones que él está realizando, pues hay esos potentes algoritmos que SAS ha desarrollado a lo largo del tiempo. Por tanto, ¿para quién para quién se posiciona SAS? ¿Que es útil? Pues básicamente para los dos ámbitos de las empresas, ¿no? En este caso que son los usuarios de negocio y los usuarios de IT. Para los usuarios de negocio, por lo que ya he comentado, es decir, permite el acceso a la información en cualquier momento, permite a los usuarios que sean autónomos y creen sus propias exploraciones, visualizaciones de datos, etcétera, para crear sus propios reportes y exploraciones de análisis. Y luego, además, poder comentar, entregar, compartir esos descubrimientos con los otros usuarios de una forma rápida y sencilla. Y por el otro lado, para el lado de IT, para el lado de sistemas, bueno, pues hay un control y una gobernanza del dato, hay una disciplina y una flexibilidad en el uso de los mismos y es una plataforma que es muy escalable y administrable por el equipo de IT. Con lo cual, digamos que aúne bonanzas para los dos conjuntos de personas importantes para esta herramienta. Una de las proposiciones que nos propone SAS, para la redundancia, Visual Analytics, es el hecho de que los datos de los que vamos a poder analizar están en memoria del servidor, con lo cual el acceso a los mismos y todas las operaciones que vamos a realizar con ellos es realmente muy rápido porque, como digo, esos datos se suben a la memoria del servidor y vamos a poder realizar todo tipo de análisis, de los más sencillos, como histogramas, series temporales, hasta los más complejos, como pueden ser pues las predicciones, que es el objeto de la charla de hoy, predicciones de datos, árboles de decisiones, mapas de calor, etcétera, se realizan muy rápidamente. El tiempo de respuesta es realmente bajo y eso lo vamos a ver también ahora. Además de ser rápido, es muy fácil y flexible, porque como ya he dicho, su entorno visual permite a los usuarios entender perfectamente qué es lo que está ocurriendo en la herramienta, saber con muy poco entrenamiento, muy poca formación, un usuario de negocio es capaz de ser autónomo y poder realizar sus propias consultas, sus propias exploraciones, hacer reportes ad hoc, hacer analítica libre sobre los datos, etcétera. Realmente es muy atractivo y visual para los usuarios que no están acostumbrados a tratar las herramientas de una forma más técnica, ¿no? Sino de una forma más de negocio. Y por último, ya que es una herramienta online, se accede a través de un navegador, va a ser ubicua, es decir, se puede utilizar en cualquier parte del planeta, siempre que haya una conexión a Internet. No es necesario descargar nada a ningún PC ni nada, simplemente se utiliza a través de un navegador. Y, bueno, obviamente, gracias a los permisos de cada de los usuarios, podrán acceder a aquellos datos que les sean
esté permitido, tanto los informes como las capacidades funcionales, etc. Además, SAS Visual Analytics cuenta con una aplicación nativa, tanto en Android como en iOS, que funciona bastante bien y que permite obviamente también ese acceso a los datos y a las exploraciones pues desde cualquier punto del planeta. Con lo cual, esos tres enunciamientos, ¿no? Rapidez, facilidad de uso y ubicuidad. Finalmente, SAS Visual Analytics, en tanto que componente, que producto, en realidad está formado por 5 módulos. El primero es el Data Builder, que es una especie de ETL donde el usuario puede hacer, obviamente el usuario un poco más técnico, puede hacer alguna transformación de datos, mapeado, join entre varias tablas, etc. La segunda parte sería el administrador, donde este usuario, el administrador, pues realiza toda la gestión de las tablas que se suben a memoria, las descarga, las puede descargar, invalidar, etcétera. Gestiona la seguridad de los usuarios, etcétera. Y finalmente entramos ya en lo que sería uno de los módulos más, más dirigidos al usuario de negocio, que es el Explorer, donde y lo veremos en un momento, donde esos usuarios pues, pueden realizar sus propias exploraciones de datos, cruzar datos, realizar analíticas, y finalmente, una vez se han realizado esas exploraciones que aportan valor tanto al usuario como a la empresa, lo que se hace es exportar esas exploraciones, esos conjuntos de datos y de gráficos, y exportarlos al siguiente módulo, que es el Designer, para, digamos, darle un aspecto mucho más funcional y más atractivo, ¿no? Donde ahí, digamos, se formatearían todos los datos y se podrían poner de una forma mucho más atractiva al usuario que solo necesita visualizar los datos, no necesita analizarlos, ¿de acuerdo? Y finalmente, como última componente, sería el modelo de mobile, donde se pueden acceder a estos mismos informes que se han creado en Designer a través de la aplicación mobile, tanto en iOS como en Android, perdón. ¿De acuerdo? Con lo cual, 5 módulos que muchas veces para el usuario serán transparentes, pero obviamente para satisfacer todas las necesidades técnicas y de negocio de esta herramienta. ¿De acuerdo? Con lo cual, como ya decía, estos 3 mensajes como resumen de lo que sería Visual Analytics, es decir, una herramienta muy, muy rápida con tecnologías de in-memory, muy fácil y flexible para, sobre todo, orientado a los usuarios de negocio, donde puedan crear sus propias exploraciones, sus propios análisis, sus propios informes, y finalmente iBuco, en el sentido de que siempre es accesible a través de un navegador, no hay nada que descargar en ningún ordenador, o a través de las aplicaciones móviles de las tablets. Bueno. Muy bien, pues esto es un poco la presentación de Visual Analytics, de SAS, y vamos a ver ahora un poco lo que nos ha traído aquí, que era la solución de predicción de precios que hemos desarrollado en Antares utilizando la tecnología Visual Analytics de SAS. ¿Cuál es la problemática que nos hemos encontrado en varias empresas, ¿no? La situación que ya nos hemos encontrado en muchas empresas es que las empresas tienen dificultad en saber estimar y optimizar los precios a futuro de sus productos y servicios, ¿no? Es decir, ¿qué precio le debo poner a mi producto y a mi servicio para que sea, obviamente, un precio optimizado y que sea recibido por el mercado favorablemente para que así, obviamente, los clientes puedan comprar mis productos y servicios, ¿no? Es una analítica complicada esta, ¿no? Y lo que estamos viendo a día de hoy es que la mayoría de las empresas pues lo hacen un poco a ojo de buen cubero, con un Excel, quizá aplicando unas fórmulas bastante lineales, bastante simples, donde simplemente pues se incrementa un 10% del precio anterior y así se obtienen los precios que se van a asignar a los precios, a los productos y servicios del futuro. Es decir, simplemente con, como ya decía, proyecciones muy lineales de, aumento de 10% o bajar al 5%, dependiendo de las condiciones del mercado y cómo el analista entienda que está situado el mercado. Entonces, obviamente hay una necesidad de hacer esto un poco más profesionalizado y para eso SAS Visual Analytics nos va a ayudar como herramienta a poder hacer predicciones, no ya proyecciones, sino predicciones de esta analítica, de estos precios, pues basados obviamente en datos históricos utilizando
algoritmos estadísticos que SAS ha desarrollado durante toda la existencia de su herramienta, ¿no? Eso es un poco el planteamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta solución? Pues básicamente los objetivos que queremos abordar es, primero y principal, reproducir este elemento de proyección dentro de SAS. Es decir, no, digamos, deshacer lo que ya se ha hecho en las empresas a través del Excel normalmente, ¿vale? Sino incluso reproducir ese procedimiento dentro de la herramienta SAS Visual Analytics, pero además ofrecer al usuario la posibilidad de poder realizar predicciones, como decía, con la herramienta, ¿no? Es decir, no solo trasladar lo que ya se está haciendo a la herramienta y además ofrecer la posibilidad de realizar predicciones, perdón. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo un poco. Primero, simplemente para que nos estemos familiarizados con el conjunto de datos, simplemente decir que, bueno, en este caso los conjuntos de datos es unos datos de, bueno, de reparaciones automovilísticas, ¿de acuerdo? Pensemos en un taller de reparación automovilística donde tenemos, bueno, pues eso, unos componentes a los que se desea pues, dar un precio en el futuro. Componentes, pues, podemos pensar en cualquier componente de este tipo, pues puede ser, no sé, recambio de ruedas, llantas, cualquier cosa de este tipo, ¿no? Entonces los datos obviamente son toda la emisión del producto, ¿vale? Desde la referencia, el modelo, la familia, la categoría. Luego una dimensión de tiempo, que en este caso solo teníamos la dimensión fecha, la fecha de compra del producto, perdón, de venta al cliente. Luego una dimensión de geografía, donde teníamos código postal y los talleres de ese código postal. Y luego unas métricas muy simples de ventas de esos artículos con los costes de dichos artículos y las unidades también vendidas de esos artículos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos un poco a priori para enriquecer los datos? Pues básicamente en la emisión de geografía, a partir del código postal, añadimos la provincia y la comunidad autónoma para que haya una posibilidad de análisis geográfico, como veremos a continuación. Luego, a partir de la fecha de venta, pues añadimos el mes, el trimestre del año, también para que haya una posibilidad de navegación. Y dentro de métricas, pues construimos métricas que eran válidas para el análisis, como puede ser pues, el margen medio, el margen simulado, etc. Esto obviamente es una representación muy somera lo que hicimos. Hicimos muchas más cosas, pero bueno, para que tengamos una idea de cuáles son el enriquecimiento de los datos. Pues vamos ya, sin más dilación, a presentar lo que sería la solución que construimos. Vamos a pasar al navegador, donde tenemos aquí nuestra solución. Lo que estáis viendo ahora mismo es el hub, lo que llaman el hub de Visual Analytics, de SAS Visual Analytics, ¿vale? Donde tenemos uno de los componentes que hablábamos anteriormente, que es el explorador de datos, donde los usuarios de negocio pueden entrar y hacer sus exploraciones, cruzar datos, etc. Luego tenemos el designer, que hablábamos antes, que es el diseñador de informes, ¿no? Donde podemos poner esas exploraciones de un formato pues, más atrayente, más bonito, poder textos, imágenes, etc. Y también la preparación de datos. Sería un modelo que no vamos a ver aquí, obviamente, pero también se puede hacer, que lo sepáis, pues una pequeña ETL, preparación de datos, si hay los datos que nos vienen de origen pues no están 100% depurados, se puede hacer ciertas operaciones de limpieza de datos. ¿De acuerdo? Y nos faltaría el módulo de administración, que estaría aquí en este menú, ¿vale? Donde puedo administrar, ya digo, tablas, usuarios, etcétera. No vamos a entrar aquí. Y luego el módulo de BI, de mobile, que no vamos a ver aquí, pero que sepáis que todo esto se puede ver también en modelo a través de la tablet. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a empezar por el designer. ¿De acuerdo? Esta es un poco la solución que planteamos para esta problemática. Es decir, recordamos la problemática, empresas que se plantean cómo asignar precios a futuro, cómo hacerlo, ¿no? Y hasta el momento lo estaban haciendo, pues eso, básicamente pues en Exceles, aumentando un 10% o bajando un 10% pues esos precios y viendo cómo eso afectaría y básicamente así se dejaban las cosas, ¿no? Sin mayor analítica. Entonces, como os decía, uno de los primeros
objetivos de esta solución es trasladar toda esa forma de trabajar a SaaS Visual Analytics, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es lo que intentamos hacer con esto. Hicimos primero lo que fue pues, una proyección de precios, ¿de acuerdo? Con lo cual, si entramos aquí, vamos a ver esa misma casuística representada, lo que las empresas suelen hacer en su Excel, representada en Visual Analytics. Donde yo tendría aquí, pues un filtrado de todas las categorías de mis productos, con sus familias, y aquí tendríamos pues la tabla principal donde vamos a ver los resultados de mis filtrados, ¿no? Podemos incluso hacer una búsqueda por alguna familia que nos interese, en este caso, una familia de producto. Podemos hacer un filtrado por los datos que tenemos, ¿de acuerdo? Para filtrar pues más o menos datos. Yo simplemente con este desplazador puedo desplazarme y filtrar los datos de mi conjunto de datos para que esto afecte aquí, ¿de acuerdo? Fijaros cómo tenemos también aquí unos gráficos que nos van a decir el beneficio proyectado, ¿vale? Hablamos de proyección y no de predicción en este caso, porque como os decía, estamos trasladando la problemática sin aplicar analítica. Simplemente vamos a hacer una proyección lineal, ¿de acuerdo? Y este es, digamos, es el factor de esta proyección lineal. Aquí vamos a decir, bueno, ¿qué pasaría, en este caso, si yo aumento mi margen, pues ciertos puntos porcentuales? ¿Qué pasaría con mis ventas proyectadas, ¿no? Que es al final el objetivo que queremos conseguir? Pues en este caso, por ejemplo, si hacemos esa casuística y imaginemos que ahora voy a aumentar el margen, pues un 3, un 4, un 5%, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo mis ventas proyectadas han aumentado, también mi beneficio proyectado, yo sé cuál va a ser mi beneficio proyectado, ¿de acuerdo? Y el incremento incluso de ese beneficio, ¿vale? Pero aquí hay un punto más, ¿no? Y es estas casillas en amarillo, ¿no? ¿Esto qué significa estas casillas en amarillo? Bueno, pues claro, dijimos que íbamos a trasladar la casuística de simplemente hacer un análisis lineal, ¿no? De una proyección lineal, pero claro, siendo Visual Analytics una herramienta tan potente, no nos pudimos resistir a añadir un factor de ponderación. Y ese factor de ponderación lo que está diciéndonos es que si estas casillas se ponen amarillo, lo que está diciendo el usuario final es que nos estamos saliendo de la media normal de los precios históricamente. Es decir, en este caso, por ejemplo, para esta categoría, vamos a navegar a familia para que lo veáis un poquito mejor, ¿de acuerdo? Vamos a navegar, por ejemplo, para esta familia. Navegamos aquí y, por ejemplo, en esta familia en particular, lo que nos está diciendo es que históricamente este valor no se ha dado nunca. O sea, nos estamos saliendo un poco de la desviación típica del margen de esta familia, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues quizá que un margen de un 4% es demasiado para esta familia en particular. Ya digo que depende un poco de la familia, porque obviamente los precios históricamente han variado y simplemente lo que hace es decirnos eso, ¿no? Si seguimos aumentando, por ejemplo, bueno, pues ahora mismo, ¿qué pasaría si yo quiero aumentar el margen de mis ventas un 6%? ¿Cómo aumentaría mis ventas proyectadas, ¿no? Pues de nuevo aquí, para la familia, fijaros también la variabilidad de precios, ¿de acuerdo? Que hay para cada una de las familias. Obviamente esto depende de los artículos que contienen, pero lo que nos está diciendo es exactamente eso, es decir, que cómo se ven las ventas proyectadas y nos avisa un poco con estas casillas en amarillo diciendo, oye, esto se sale un poco de lo que es la media histórica de tus ventas. No sé si deberías tenerlo en cuenta o no. Es decir, es difícil que tú puedas conseguir una venta por este importe, porque históricamente nunca lo has conseguido. Es un poco lo que intenta decir esta casilla amarilla, ¿no? Del mismo modo, podemos simplemente bajar el margen, ¿no? Y nos daría lo mismo, ¿no? Porque por el margen por debajo nos está diciendo lo mismo, que para esta familia en particular, pues nos hemos salido un poco de digamos, lo que sería esa varianza típica de los precios históricamente. ¿De acuerdo? Pues esta sería, digamos, la pestaña más importante dentro de este informe, porque lo que está haciendo es representar, trasladar la problemática que las empresas hacen hoy en día en Excel a cómo lo harían dentro de Visual Analytics. ¿De acuerdo? Si seguimos un poco el análisis del informe, veremos que lo hemos enriquecido también, pues con no solo proyección de precios, sino proyección de márgenes, donde tenemos la misma operación, pero al revés. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, vamos a seleccionar más para que tengamos más información. Aquí es al revés, es decir, si yo aumento mis precios de mis productos en un X%, ¿no? ¿Cuál sería
el margen que voy a tener al final, ¿vale? Es un cálculo muy sencillo, como ya podéis ver, porque obviamente precio y margen están relacionados a través de coste, ¿de acuerdo? Pero eso hoy es obviamente lo que están haciendo las empresas que hemos visto a nuestro alrededor, pues que no tienen otra posibilidad de hacer otra cosa porque no disponen de una herramienta como SaaS Visual Analytics, ¿no? Es decir, aquí sería, ya hemos dicho, la análisis contrario. Es decir, si aumento el margen, ¿qué pasaría con mis precios? Mientras que en la pestaña anterior era al revés. Si aumento el precio, ¿qué pasaría con mi margen? ¿De acuerdo? Vale. Seguimos un poco analizando este informe que construimos para la época, simplemente para que veáis un poco más todas las funcionalidades de Visual Analytics. Aquí nos salimos un poco de lo que era analítica de predicción de precios y márgenes, pero vemos también que podemos hacer análisis geográficos en este aspecto. Pues aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos filtros de taller, donde podríamos seleccionar pues, por un taller, todos los modelos de automóviles, donde podríamos seleccionar por según modelos, ¿de acuerdo? Entonces, a través de aquí podríamos hacer una navegación. Vamos a hacer simplemente volver a los datos completos para poder hacer una navegación más rica. Pues, por ejemplo, si quitamos los filtros, lo que estamos viendo es que básicamente, no he mencionado, perdón, que el tamaño de las burbujas es el número de ventas y el color es el margen de las ventas. Es decir, aquí viene abajo. ¿De acuerdo? Cuanto más marroncito, el margen es peor, y cuanto más azul, el margen es mayor. Con lo cual vemos que tanto Castilla-La Mancha, perdón, la Comunidad de Madrid como Andalucía venden mucho, pero Andalucía con menos margen, y la comunidad que más margen tiene, aunque no vende tanto, es Valencia, ¿no? Con lo cual podríamos hacer un análisis sobre gráfico, simplemente haciendo doble clic, y veríamos las diferentes provincias de esa comunidad. Vemos que Valencia es la que más vende, porque es la burbuja más grande. Podríamos seguir analizando. Veríamos aquí pues aquellos valores que no han podido ser geolocalizados y por lo tanto los hemos puesto en un sitio en el mar. Y podríamos seguir analizando, profundizando y ver pues un poco cuáles son, estaríamos a nivel de código postal, cuáles son los códigos postales que nos aportan mayores ventas y márgenes. Y si seguimos profundizando, pues por ejemplo, pues cuáles, llegamos incluso, podemos llegar a nivel del taller. ¿De acuerdo? A ver si parece que hay un problema de conexión. Vamos a ver. Ahora, vale. Llegamos a nivel del taller, ¿de acuerdo? Lo cual sería un análisis geográfico que también lo permite la herramienta. También os quería presentar un análisis de cantidades. Acordaos que teníamos la métrica de unidades vendidas. Y en este gráfico de burbujas, de nuevo tendríamos aquí, perdón, lo que sería el filtro de categorías y familias de cada una de las unidades vendidas, pues quitamos filtrar. Pero en este gráfico de burbujas lo que es interesante es que tenemos un reproductor y es muy visual, ¿no? Porque lo que os va a decir es básicamente la variación de las unidades vendidas con el tiempo, ¿no? El tiempo lo veis aquí abajo. Entonces, básicamente lo que nos está indicando este gráfico es que obviamente del modelo 1, que es el modelo azul, es el que más vendemos, unidades vendidas, pero si os dais cuenta, la cantidad de unidades vendidas varía mucho con el tiempo, es decir, la burbuja se mueve mucho de un lado a otro. Esto simplemente lo que haría es indicar que, bueno, puede haber un problema o no en este aspecto, es decir, nosotros obviamente lo que desearíamos es que las unidades vendidas no solo se mantuviesen constantes, sino que creciesen, y aquí fijaros que hay una tendencia muy importante a subir y bajar. Bueno, esto puede ser estacional, no sé, habría que analizarlo y ver realmente cuál es el origen de este problema, ¿no? Si pasamos a análisis de producto, pues aquí vemos otra configuración, donde, bueno, en este caso lo que podemos hacer simplemente es seleccionar categorías en esta data, una o varias, dependiendo con el botón de control, y luego dentro de las categorías seleccionadas, pues podemos seleccionar también diferentes familias de esas categorías, ¿no? Y luego, una vez de eso, ya tendríamos las ventas para esas categorías y familias, y esto lo podría exportar, ¿de acuerdo?, a un CSV para poder trabajar con él si yo quisiese. ¿De acuerdo? Finalmente, os presentamos lo que sería análisis de talleres, ¿de acuerdo? Donde simplemente aquí es otra de las gráficas interesantes de SaaS Visual Analytics, que nos presenta lo que se llama un mapa de calor con los talleres. Y este mapa de calor lo que nos está poniendo es las ventas, es el tamaño del cuadrado,
Y de nuevo el color es el margen del cuadro, con lo cual aquí podemos hacer dos tipos de análisis. Podemos analizar lo que va bien, es decir, lo que tiene muchas ventas y mucho margen, o lo que va mal. En este caso vamos a ver, hacer un análisis, por ejemplo, por el taller 14 y ver cómo está ese análisis, ¿no? Vemos que el taller 14 vende mucho, pero tiene un margen no deseable, ¿no? Tendríamos que ser pues, un poquito más alto, con lo cual simplemente hacemos doble clic para profundizar. Del taller bajamos al modelo. Vemos que vende mucho dos tipos de modelos, el modelo 1 y el modelo 2, con lo cual profundizamos en el modelo 1, que es el más vendido. Y de modelo 1 bajamos a las categorías. Y vemos de nuevo que hay categorías que venden mucho, cuyo margen bueno, no es tan bueno, y hay categorías que venden menos y cuyo margen no es tan allá. Con lo cual, como estamos analizando el volumen de ventas, pues seguimos profundizando en la categoría y bajamos a familia. Y vemos en un árbol de calor muy visualmente cuáles son aquellas familias que estamos vendiendo mucho para ese taller en particular. Con lo cual, si sigo profundizando, yo aquí lo que puedo hacer es ir a la vista de detalle, donde tendría una tabla con todos los productos de esa familia para ese taller en particular, que realmente el margen no es satisfactorio, con lo cual esto ya lo podría o bien exportar en PDF o bien exportar como CSV para hacer un análisis posterior de ver por qué esos márgenes no son los adecuados. ¿De acuerdo? Y finalmente, en este informe, un análisis de competencia donde simplemente estamos viendo nuestros precios en relación a los precios de la competencia que dispongamos en nuestra base de datos. En este caso tenemos dos precios ficticios, simplemente esto es para ilustrar que también se podría hacer un informe de este tipo donde podríamos ver la comparativa entre los precios de nuestros productos o servicios y los precios de la competencia. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esta sería un poco la parte del designer. Normalmente lo que se suele hacer es empezar al revés. Empieza por el Explorer y se acaba en Designer. En este caso hemos hecho lo contrario porque, bueno, la casuística que queríamos abordar era, efectivamente, primero trasladar la problemática que hacen las empresas, pues tienen un Excel o otro tipo de herramienta a una herramienta como Visual Analytics y luego ya mostraros toda la potencialidad que tiene la herramienta en la exploración de datos. ¿Vale? Y aquí es donde entramos en la segunda parte del proyecto, que era, o de la solución, que es la predicción de los datos. ¿Vale? Para ahí nos vamos al Explorer. Y fijaros que aquí ya tiene una interfaz un poco diferente. En la otra tenía una interfaz de cuadro de mando, de navegación, y aquí realmente tiene una interfaz mucho más analítica, donde el usuario es, bueno, puede realizar todo tipo de acciones. ¿no? Y vamos al objeto de esta solución, que era la predicción de precios. ¿no? Fijaros en este caso, esta visualización, donde vamos a tener las ventas por día. ¿no? Y en este caso, como hemos dicho, lo que queremos es intentar predecir cuáles van a ser nuestras ventas a futuro. En una herramienta como Visual Analytics, eso es tan fácil como hacer lo siguiente. Simplemente botón derecho y decir mostrar predicción. ¿vale? Fijaros que tenemos esta predicción. Nos está diciendo que Visual Analytics estima que las ventas a futuro van a ser pues estas. ¿no? Lo que pasa es que fijaros en esta mancha, en esta sombra azul clara, que nos está diciendo que el grado de tolerancia es muy grande. ¿no? No hay la predicción no es demasiado buena, hay que estrechar esta banda para que realmente sea más óptima. ¿no? Y la forma de hacer eso simplemente es viendo qué factores están afectando a esta predicción. Y para ello, lo único que vamos a hacer es coger todas las métricas de mi conjunto de datos y simplemente agregarlas a la visualización y decirles que nos las tenga en cuenta como factores subyacentes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que todo lo que hemos añadido, Visual Analytics entiende que los factores que están influyendo en las predicciones del precio es el coste y el coste medio. Bueno, como el coste medio obviamente es una derivación del coste, simplemente lo vamos a suprimir, ¿de acuerdo? Y nos quedaremos con el coste, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto tiene sentido, es decir, mis ventas a futuro tendrán que ver con el coste de mis productos, ¿vale? Tiene un sentido, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿En qué magnitud? ¿no? ¿En qué medida? Y para saber cómo, hacemos este siguiente análisis, que es un análisis what if, que nos permite la herramienta de Visual Analytics, que yo considero que es muy interesante. Es decir, aquí lo que se va a permitir es, aquí tenemos la proyección, tenemos nuestro factor subyacente y ahora decimos, bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, mis costes, pues yo consigo que mis costes disminuyan, ¿vale? ¿Qué pasaría con mis ventas? Simplemente aplico
¿vale? Y también me dice que van a disminuir. Pero podría hacer el efecto contrario, es decir, ¿qué pasa si mis ventas disminuyen? Y lo que dicen es que mis costes también disminuirán, ¿de acuerdo? Con lo cual, me está haciendo una predicción de los análisis y además puedo hacer análisis what if. No solo puedo hacerlo así manual, sino lo puedo hacer un poco más industrializado, en el sentido que yo puedo establecer los valores de la serie y decir, bueno, imaginemos que mis costes van a aumentar un 10% en el futuro, ¿no? ¿Qué pasa con mis ventas? Pues que también aumentarán. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta predicción, si cerramos este análisis, ya la tenemos reflejada en esta gráfica y esto se puede exportar tal cual y incluirlo en nuestro origen de datos para poder obtener y analizar a futuro si estas predicciones han sido buenas, ¿de acuerdo? De hecho, SAS, bueno, pues se enorgullece de decir que sus predicciones son buenas porque, como ya os he comentado, según su modelo de licenciamiento, si SAS no funcionaría, pues los usuarios dejan de utilizarlo y ya está. Pero en este caso sí que son realmente buenas predicciones. ¿De acuerdo? Pues esto sería un poquito lo que sea el core de la solución, es decir, proyección de precios frente a predicción. Obviamente estas predicciones se realizan utilizando complejas algoritmos estadísticos, ¿no? Que aquí pues lo podemos ver. Si le puedo subir esto. ¿Vale? Nos está diciendo, pues bueno, cuál es la interfaz de confianza, cómo se calculan estos costes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además quería enseñaros también las posibilidades que tiene el Explorer, no solo de la predicción, porque podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, aquí en esta exploración, que ya he construido, obviamente, para no extender mucho en el tiempo, lo que nos está mostrando, mediante cajas de análisis, es los márgenes de los modelos, de nuestros modelos de vehículos, por taller. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí interesante, a la hora de analizar, es ver la variación de todos estos márgenes. Básicamente lo que tenemos que fijarnos en esta gráfica es cómo de iguales son las cajitas por cada uno de los talleres. Con lo cual vemos que para el modelo 1 y modelo 2 son bastante parecidas. Sin embargo, vemos que para el modelo 3, conforme los diferentes talleres, los márgenes varían mucho. Para este taller 9 pues hay unos márgenes muy cerrados, es decir, la diferente márgenes de precios son muy estrechos, mientras que para el taller 14 son muy amplios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto sería objeto de un análisis más profundo para ver por qué en ese modelo y en esos talleres especiales los márgenes son tan variados cuando en principio no deberían de serlo, ¿no? Con lo cual sería un análisis más, ¿no? El análisis geográfico, como hemos visto antes en los informes, también se puede hacer de forma muy fácil, ¿no? Simplemente, pues eso, tenemos la jerarquía de geografía y yo tengo aquí mi mapa y simplemente voy navegando, en este caso navegaré, por ejemplo, para Andalucía y voy navegando por las diferentes provincias hasta llegar a un cierto código postal y un cierto taller dentro de ese código postal. ¿De acuerdo? Con lo cual, la navegación, el análisis geográfico es muy, muy sencillo de hacer. Otro de los elementos diferenciadores de SAS Visual Analytics son los árboles de decisiones. Y los árboles de decisión básicamente es un elemento analítico bastante complejo, pero que se simplifica mucho a la hora de utilizar SAS Visual Analytics. Básicamente lo que aquí nos está proponiendo son estamos decidiendo cuáles son aquellos clusters, aquellos conjuntos de datos que nos maximizan un alto margen. Y hemos establecido que un margen alto es aquel cuyo margen es mayor que el 60%, ¿no? Con lo cual, en esta exploración lo que queremos ver es qué conjunto de datos son aquellos que nos dan un margen mayor del 60%. Entonces, básicamente lo que hay que elegir, lo que hay que ver de forma muy visual, muy gráfica, es dónde están las cajitas con el color verde muy alto, ¿no? Con lo cual, simplemente nosotros vamos navegando, ¿vale? Y vamos a ir pudiendo distinguir cuál es la caja que tiene el margen más alto, que obviamente es esta de aquí. Con lo cual, esto nos da un conjunto de datos
que son, bueno, para un cierto modelo, para ciertas provincias, para una cierta ventas, etcétera, que nos va a producir que tengamos un margen muy alto. Con lo cual nosotros ya podemos crear con esto un clúster de información y utilizar ese clúster, si yo simplemente hago botón derecho y hago derivar una variable ID de la hoja, yo puedo utilizar ese clúster, ¿de acuerdo?, en otros análisis para poder segmentar mis datos y poder utilizarlos en análisis posteriores, ¿de acuerdo? Y como os decía, tenía estos análisis ya preparados, obviamente, para no utilizar mucho tiempo, pero simplemente para que veáis lo fácil que es crear un nuevo análisis. Vamos a crear, por ejemplo, el análisis del mapa de calor. Me voy a crear una nueva visualización. Voy a decirle que es de tipo mapa de calor. Voy a coger mi jerarquía de producto, la arrastro simplemente, con lo cual ya tengo un mapa de calor, en este caso por frecuencia, y aquí puedo poner, por ejemplo, las ventas. Y para el color puedo poner, como decíamos, el margen. Con lo cual ya tenemos nuestro mapa de calor creado. Puedo cambiar el gradiente para que me dé un poco más, una información un poco más visual. Y voy a decir que márgenes malos son marrones, márgenes buenos azules. Podría ajustar si quisiera el rango de color, pero voy a decir que lo deje automáticamente. Y aquí, pues simplemente voy navegando, como he hecho anteriormente, por toda la jerarquía de producto. Jerarquía, obviamente, que yo me he creado como usuario final. El usuario final puede crearse sus propias jerarquías dentro de la herramienta, simplemente yendo a nueva jerarquía y arrastrando dentro de la jerarquía cualquier elemento que quiera, ¿de acuerdo? No hace falta que sea dentro de la misma dimensión, puede ser cualquier elemento de los datos. ¿De Con lo cual, si yo sigo analizando, pues puedo profundizar, etcétera, hasta llegar al nivel más bajo de esa jerarquía. Incluso la referencia, que es la más vendida y con mayor margen para este caso. Vale, pues esto es un poco lo que quería mostraros de la herramienta. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Básicamente hago un resumen de lo que se ha intentado mostrar hoy aquí. La idea era construir una solución con Visual Analytics que resolviera la problemática que hemos encontrado en muchos de nuestros clientes, donde hacen una proyección de precios un poco a ojo de buen cubero, utilizando pues eso, fórmulas muy lineales de incremento del margen o incremento de otros valores por un 10% para ver cómo se afecta. Y hemos pasado a una solución de realmente predicción utilizando análisis estadísticos y regresiones lineales, etcétera, como ANOVA, como otras regresiones que utiliza la herramienta para poder realmente dar una predicción de qué va a pasar con nuestros valores de datos en el futuro. ¿De acuerdo? Por lo dicho, espero que os haya sido interesante y que, bueno, si tenéis alguna duda o cuestión, bueno, aquí en pantalla tenéis mi correo electrónico para poder consultar en lo que estiméis oportuno. No tengáis ninguna duda en poder hacerlo cuando queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias. muchísimas gracias, Raúl. Efectivamente, entramos al turno de preguntas. Ya sabéis, podéis levantar la mano en caso de que queráis intervenir directamente vía micrófono. Lo cual os recomiendo, ya que cuando veáis el vídeo no podréis hacer preguntas a Raúl, y también podéis hacerla vía chat, en el chat que aparece en el panel de control. Ahí podéis lanzar vuestras preguntas, vuestros comentarios y yo se los trasladaré a Raúl. Raúl, coméntame un poco, ahora mismo en qué sectores estáis trabajando más desde Lantares con esta solución. Si me puedes decir un poquito por porcentajes. Mira, estamos mucho, la Antares está muy focalizada en el tema de seguros y banca, ¿de acuerdo? Ahí es donde está uno de nuestros nichos más potentes, pero realmente estamos cross-sector. Tenemos clientes tanto en el tema de farma, en el tema de automoción, en el tema del sector de retail también. Tradicionalmente somos muy potentes en el tema de solvencia 2, que obviamente está muy aplicada al sector seguros, pero ya te digo, solemos aplicar o solemos tener clientes de todos los sectores de la industria. Normalmente digamos, el cliente nuevo, por así decirlo, de una solución como esta, entiendo que viene de tener ya sistemas de Business Intelligence, pues para análisis de venta, para análisis de costes, para
en fin, para lo que se suele utilizar para cuadros de mando, etcétera. Normalmente el cliente integráis un sistema específico de predicción o se puede utilizar o quiere utilizar los sistemas de business intelligence tradicionales, los que analizan el pasado, por así decirlo. Se puede hacer las dos cosas. Nosotros, obviamente, si utilizamos una herramienta como SAS Visual Analytics, lo cual recomendamos, pues habría cierto grado de integración, obviamente, con sus sistemas existentes de Business Intelligence. Lo que es claro, obviamente, es que al final, digamos, la interfaz sería el de Visual Analytics, con lo cual habría una traslación de datos a esta herramienta. Si el cliente quisiera seguir utilizando sus propias herramientas de BI para hacer predicciones, hay soluciones en el mercado, se puede integrar tecnologías como R. R es una herramienta de open source de también analítica predictiva. Obviamente, al ser open source, pues está, bueno, tiene un desarrollo pues un poco menos profesionalizado, pero bueno, se puede hacer, es algo que también hemos hecho en algún cliente, ¿no? Como ya digo, hay esas dos opciones. Es cuestión de entender un poco lo que quiere el cliente, entender sus problemáticas, entender su estado del arte en temas de IT y obviamente recomendarle la solución que más se convenga. Nosotros somos al final consultores de negocio y lo que intentamos es entender las problemáticas de los clientes para poder darle la solución que mejor le convenga, claro. Entiendo que entonces esta solución se puede integrar perfectamente con otros sistemas de business intelligence que ya tenga el cliente instalado, claro. Sí, sí, efectivamente. Tiene cierto tipo, no es una solución que tenga. Bueno, de hecho, es interesante que digas esto porque muchas de las soluciones que hemos visto aquí se pueden exportar a código SAS y luego ese código SAS se puede integrar como código tal cual, que código SAS también se puede, digamos, transformar en código C, en código Java, con lo cual todas estas funcionalidades de analítica avanzada, analítica predictiva avanzada, se pueden incorporar en resolución de negocio a nivel de este tipo de cosas, con lo cual es muy flexible, es una herramienta realmente muy flexible. ¿Sí? Oye, y en el momento que, bueno, aquí vemos todo, digamos, bonito, con todos los datos de integrados, con un montón de datos que se requieren, ¿no? Pues Sí, sí. como has mostrado en el ejemplo, pues digamos, de análisis a partir del subyacente del coste. Bueno, pues ahí eso implica que tiene que haber una consolidación e integración de datos importante. Entiendo que si ya en los proyectos de Business Intelligence tradicionales, por así decirlo, la integración y la consolidación de datos es importante, en este tipo de proyectos todavía lo es más, ¿no? Bueno, fíjate que al final una de las cosas buenas que tiene SAS Visual Analytics es que no hace falta una modelización de los datos, al cual. Es decir, SAS Visual Analytics, aunque también puede trabajar en modelos de estrella, trabaja con tabuladores de información. Con tener toda la información en un modelo plano, en un fichero, se puede subir ya al servidor de SAS Visual Analytics y los usuarios pueden empezar a analizar, con lo cual es mucho más fácil y rápido de utilizar en ese sentido, ¿no? En el sentido de que tú no tienes que modelizar, no tienes que hacer un modelo sobre tus datos, sino que los datos se pueden subir en crudo y hacer esa modelización a nivel de usuario de negocio, dentro de SAS Visual Analytics, con lo cual se acorta mucho más ese periodo del time to analysis, ¿no? Que decimos, es decir, el tiempo que tardas en poder realizar tus análisis en la herramienta, ¿no? Bueno, aquí David Guerrero me pregunta ¿qué tal rendimiento dan los modelos de estrella? Es un rendimiento menor, pero también muy bueno. Es decir, date cuenta que al final todo esto está en memoria y depende mucho del servidor y de la memoria que dediques para esto, ¿no? En la presentación que os he mostrado, era una presentación en directo y estamos atacando a un servidor que ahora mismo está en Estados Unidos. Con lo cual, si empezamos a contar factores como latencia de Internet, etcétera, ya habéis visto que la respuesta era muy buena. Y estamos hablando de un conjunto de datos que creo que tenía sobre 500.000, 600.000 registros, que no es mucho, pero para una demo yo creo que está bastante bien, ¿no? Y fijaros la rapidez que ha sido a la hora de navegar y, bueno, y a la hora de realizar las exploraciones. Con lo cual, nosotros estamos muy contentos con este rendimiento. Ya digo que el modelo estrella ofrece un rendimiento menor, pero sigue siendo muy bueno para lo que estamos acostumbrados.
Muy bien, pues Raúl, muchísimas gracias por habernos ilustrado un poco más sobre esta solución de análisis predictivo. Muchas gracias a todos. Gracias y buenos días. Y muchísimas gracias a todos por haber asistido. Efectivamente, ya aquí a las puertas del verano. Estaros atentos a próximos webinars del Antares, tanto en la página web del Antares como en tecnowebinars.com. Igualmente publicamos en breve en la página web del Antares esta grabación en vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Un saludo. Adiós.